Hola amigos de YouTube, les habla Estalinismo Moderado. Bueno, en el día de hoy vengo a hablar de un país bastante interesante y bastante curioso, Egipto. Los que quizás conozcas un poco de historia saben que Egipto es uno de los países con una de las mayores culturas de la historia, una de las culturas más importantes de la historia de la humanidad, una de las primeras culturas o civilizaciones que se desarrolló en el mundo. La cultura egipcia se desarrolló en esta zona. Sin embargo, Egipto actualmente vive una situación bastante lamentable. En el año 2011, durante las primaveras árabes, Egipto literalmente logró derrocar a Hosni Mubarak, dictador y hombre que gobernaba el país desde hace más de varias décadas. Sin embargo, este proceso revolucionario finalmente terminó con que en este año se volvieron a celebrar elecciones, pero con un militar en el poder que se perpetúa en el poder otra vez. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en la historia de Egipto esto se esté dando? ¿Cómo es posible que Egipto, un país que pudo transformarse en una nación democrática, actualmente vive bajo la sombra de una dictadura militar de nuevo? Acompáñenme, soy Estadio Moderado e iremos a un viaje al país de los oasis. Bueno, brevemente usaré un resumen de la historia de Egipto, pero no es de la historia más antigua, sino más o menos desde el siglo XIX. Hay que hacer una pequeña síntesis. Egipto fue durante gran parte del siglo XIX una colonia del Imperio Británico. Recordemos que el Imperio Británico, en alianza con los franceses, se adueñaron del famoso Canal de Suez, un canal construido en Egipto en el cual los barcos podían pasar del Mar Rojo al Mar Mediterráneo sin tener que literalmente darle la vuelta a África, como era normal en el siglo XIX antes de la construcción de dicho canal. ¿Qué pasa? Finalmente en 1922, específicamente el día 28 de febrero de 1922, Egipto se declara independiente, entre comillas, del Imperio Británico. ¿Por qué pongo comillas? Porque amigos, literalmente este nuevo país creado, Egipto, era un títere del Imperio Británico, aunque en el papel fuera un país independiente. Se transformó en una monarquía dirigida por Fuad I. Este hombre literalmente tuvo muchos problemas para gobernar tras proclamarse rey en 1922. La creciente apoyo al nacionalismo egipcio, es decir, la eliminación de la influencia británica del país, hizo que fuera una polémica en Egipto, ya que consideraban que este rey, Fuad I, era títere de los intereses británicos. También otros grupos como los Hermanos Musulmanes, una organización que se considera terrorista o muy conservadora en Oriente Medio, en especial en Egipto, donde tuvo mucha popularidad. Ya llegaremos a ese punto en el vídeo. Y también de los comunistas, que también eran una amenaza, hicieron que el reinado de Fuad fuera literalmente muy difícil. Y eso, obviamente, llevó a una crisis terrible. En 1936, el rey Fuad I murió y su hijo Farouk, que apenas tenía 16 años, toma el poder. En esa época ya la Segunda Guerra Mundial estaba casi en el aire y se olía que podía ser una amenaza y un peligro para los intereses de las potencias europeas, es decir, Gran Bretaña y Francia. Desafortunadamente, y con el pasar del tiempo, el rey Farouk perdió popularidad. Pasada la Segunda Guerra Mundial, literalmente Egipto se salva de ser conquistada por las fuerzas nazis, ya con ayuda del general Montgomery y la batalla del Alamein, que ya son eventos históricos. Pasa el tiempo,
Egipto sigue entre comillas siendo un país independiente. Finalmente ocurre un hecho desafortunado. 1948. Creo que ya, si ustedes conocen este canal, sabrán qué ocurrió ese año, la creación del Estado de Israel. ¿Qué ocurre? Los árabes no aceptan la creación de este Estado judío en un suelo donde viven palestinos que son musulmanes. Ocurre la primera de las muchas guerras que tendrá que librar Israel a lo largo del siglo XX contra países árabes, la guerra árabe-israelí. Desafortunadamente esta guerra la pierde Egipto y las otras potencias árabes que se unieron en esta guerra. Pero también esto es un problema. En la década de los 50, específicamente en el 52, se crea un grupo llamado el Movimiento de los Oficiales Libres. Este movimiento, donde estaba un hombre, del cual hablaremos más adelante en el vídeo, deciden armar un golpe de estado y derrocar al rey Farouk, que finalmente decide abdicar en favor de su hijo Fuad II. ¿Con qué fin? Tratar de hacer un recambio en la monarquía y evitar que ésta caiga. Desafortunadamente, en 1953, el golpe de estado finalmente finalmente elimina a la monarquía y proclama la República Árabe de Egipto. Y en este momento resuena una figura que cambiaría la historia de Egipto para siempre: el señor Gamal Abdel Nasser. Bueno, amigos, cuando Gamal Abdel Nasser ocupa el poder en 1953 en Egipto, este hombre lleva a cabo una política bastante peculiar. Recordemos que, como dije al principio en la primera parte del vídeo, Egipto fue una colonia inglesa, lo que implica que durante la monarquía, en la cual se creyó que Egipto era un país independiente, tuvo mucho influencia británica. Sin embargo, Nasser, cuando ocupa el poder, decide literalmente enfocarse en una política totalmente distinta. ¿En qué sentido esta política fue radical? Nasser hizo lo que muchos dirían hacen mucho los dictadores de izquierda, ejemplo Venezuela, como Hugo Chávez. Empezó a nacionalizar varias empresas británicas en su país. Incluso su gran golpe fue nacionalizar el canal de Suez. El Reino de Egipto y los británicos habían firmado un contrato en el cual hasta el año 1949 las tropas británicas se retirarían de dicha zona. Desafortunadamente, cuando Nasser llega al poder, todavía aún habían tropas y finalmente deciden nacionalizar el canal de Suez en 1956. Esto provoca una tensión internacional enorme. Finalmente Nasser gana el apoyo de la Unión Soviética y de los Estados Unidos y demuestran finalmente que los Estados Unidos, la Unión Soviética, le quitaron el poderío militar y político y sociopolítico a Francia y el Reino Unido. Obviamente el gobierno de Nasser se caracterizó mucho por el culto a su figura, ya que Nasser fue considerado un ídolo en Oriente Medio, una estrella pop, en el sentido respetuoso de la palabra, del Islam. Literalmente Abdel Nasser fue una figura muy fuerte en su tiempo para los musulmanes. Literalmente muchos militares en países musulmanes llegaron al poder inspirados mucho en su política. Por ejemplo, Gaddafi en Libia fue una de las mayores inspiraciones de esto. La idea política de Nasser, el panabarismo o socialismo árabe, como le llaman algunos, fue una idea en la cual Nasser quiso crear una política distinta y muy popular en Egipto, literalmente. Sin embargo, seamos sinceros, Nasser tuvo también cosas muy positivas. Por ejemplo, el gobierno de Nasser
fue el que dio los pasos a lograr el laicismo en Egipto. Obviamente Nasser era un profundo árabe, un profundo musulmán. Sin embargo, Nasser al llegar al poder inició propuestas en las cuales quizás la mujer podía llegar al poder. La mujer tenía más libertades y más derechos. Esto también le granjeó enemigos, especialmente los hermanos musulmanes, un grupo musulmán radical, del cual en un futuro que se hable en otro vídeo. Sin embargo, obviamente Nasser tuvo, aparte del banabarismo, también otros dos puntales importantes. Primero, declararse el líder de los países oprimidos. ¿Por qué? Nasser se volvió un líder muy popular en países muy tercermundistas. Desafortunadamente odio esa palabra, pero tengo que usarla. Muchos países pobres veían en Nasser un símbolo de un hombre poderoso que se atrevió a enfrentarse a Oriente y a Occidente. ¿Por qué? Nasser fue uno de los ideólogos del famoso movimiento de los países no alineados, un movimiento que nació durante la plena Guerra Fría con el fin de que no hubiera intromisiones ni de la Unión Soviética ni de Estados Unidos. Eso obviamente le granjeó enemigos en Occidente más que todo. La Unión Soviética fue un gran aliado de Nasser y eso es lo que fundamentalmente catapultó a Nasser como un líder mundial conocido. En otro lado era su guerra contra Israel. Durante todo el gobierno de Nasser, literalmente el foco principal fue la guerra entre Israel y Egipto. Principalmente el punto fue en la península del Sinaí, pero hubo momentos radicales y literalmente la humillación final que sufrió Nasser en la guerra de los 6 días, guerra en la cual Israel en solo 6 días ocupó el Sinaí y los altos del Golán en Egipto y Siria respectivamente, literalmente socavaron su poder. Finalmente Nasser muere en 1970 producto de un paro cardíaco, ya que Nasser era un hombre con demasiadas enfermedades. Posteriormente llega Anwar al-Sadat, que este hombre tengo que contarlo más o menos aquí para ya poderme ir al tema en sí. Anwar al-Sadat hace un cambio de política radical. Al-Sadat se va literalmente hacia la política norteamericana y occidental. Literalmente al-Sadat da un giro. Aunque en el inicio de su gobierno trató de continuar la guerra contra contra Israel, chocó por ejemplo la guerra de Yom Kippur contra ellos, que fue la que se considera la última gran guerra entre países árabes contra Israel. Al-Sadat finalmente llega a la historia siendo criticado y odiado porque fue el primero en hacer pactos de paz con Israel. Muchos árabes en todo el mundo árabe, tanto chiita como sunita, jamás le perdonaron esto al Sadat, e incluso eso le costaría ser asesinado por sectores radicales del gobierno musulmán. Ambos gobiernos son muy distintos y cambiarían totalmente la política de Egipto, ya que el primer gobierno fue muy prosoviético y muy apoyante de la Unión Soviética. Mientras tanto, el segundo gobierno fue totalmente proamericano y obviamente le convenía a Estados Unidos y a sus aliados tener un aliado pro-occidental en Egipto. Finalmente muere al-Sadat y lo sucedería Hosni Mubarak, el hombre del cual empezaremos a hablar posteriormente en el siguiente punto. Obviamente el gobierno de Hosni Mubarak se caracterizó por ser como casi todas las dictaduras que hubo en Oriente Medio o en varios países del mundo. Corrupción, despilfarro, mal gasto y literalmente condenar a Egipto a una situación inestable. Mubarak literalmente fue lo mismo. Obviamente fue un alfil para el gobierno de los Estados Unidos, ya que Mubarak mantuvo en cierta medida lo que al-Sadat hizo durante su gobierno. Sin embargo, todo cambió en el año 2011. La primavera árabe, evento del cual ya hablé en el caso de Túnez, específicamente inició allí, prendió las mechas, literalmente Oriente Medio. Si nos ponemos a pensar, literalmente los mayores cambios que hubo durante la primavera árabe fueron en 3 países de esta misma zona. Túnez actualmente tiene un gobierno demócrata, aunque tienen la constante preocupación del aumento del radicalismo en las encuestas electorales. En Libia se derrocó a Gaddafi, pero la situación política aún sigue siendo inestable.
En Egipto la situación fue distinta. Literalmente las protestas se caldearon más y fuertemente más. Incluso hubo atisbos de personas que consideran que esta revolución podía volver a llevar a una persona como Abdel Nasser otra vez. Nasser es una figura muy importante en la política de Egipto aún hoy. Y a pesar de que ya esté muerto, mucha gente quiere que Egipto vuelva a ser como en su época. Finalmente, en 2011, estas revueltas llegaron a ser uno de los mayores focos de las noticias a nivel internacional. Y finalmente, Hosni Mubarak fue derrocado. A diferencia de Gaddafi, que murió, y el dictador tunecino que huyó a Arabia Saudita, Mubarak fue arrestado. Desafortunadamente, y como suele suceder con los dictadores, Mubarak literalmente ha dilatado y dilatado su juicio, declarando enfermedad o algún salto inconstitucional que tenga. Finalmente, en Egipto se celebrarían elecciones libres, llevando al poder al señor Mohamed Mursi. Aquí es donde empezamos con la gran polémica. ¿Qué ocurrió? Mohamed Mursi hacía parte de los hermanos musulmanes. Como dije anteriormente durante gran parte del vídeo, los hermanos musulmanes son un grupo considerado terrorista, ya que son un grupo muy ultraconservador que busca que la idea del Islam vuelva al poder en Egipto, es decir, que la doctrina eclesiástica regrese. Esto obviamente caldeó los ánimos en Egipto, ya que obviamente la llegada de Mursi significaba nada más ni nada menos que la posibilidad de que Egipto se volviera un país confesional, es decir, se volviera un país islámico totalmente, una república autoritaria como algunos consideran a Irán. Sin embargo, aquí va la gran cuestión. Mursi había sido elegido por vía popular y por vía electoral, es decir, fue el primer presidente democrático que entre comillas tuvo Egipto. Desafortunadamente, el general Sisi y otros militares egipcios consideraban muy peligroso esto. ¿Por qué? Mursi y su partido eran un partido totalmente conservador y que buscaban que el país dejara de ser laico, ya que Egipto ofrecía esa ventaja. Egipto, al igual que Túnez, era un paraíso sobre este tema, ya que Egipto es un país que a comparación de otros países musulmanes es muy laico en ciertos aspectos, aún es un país muy tranquilo y es un país donde, digamos, los cristianos y musulmanes tratan de convivir. Sin embargo, con la llegada de Mursi, esto estaba preocupando de que empezara a fallar. Finalmente, el general Sisi y otros militares deciden derrocar a Mursi y encerrarlo en prisión, donde actualmente está purgando condenas y donde aún todavía manifestantes de los hermanos musulmanes piden que sea liberado, al igual que otros manifestantes de los hermanos musulmanes que han protestado en su contra. Actualmente Egipto ha cambiado, pero ¿en qué sentido ha cambiado? Ahora lo vamos a ver. Con la llegada de Abdel Fattah al-Sisi, el actual presidente de Egipto y hombre que había derrocado en 2013 a Hosni Mubarak, literalmente Egipto volvió a la antigua época de los militares. ¿Por qué? Al-Sisi derrocó en 2013 siendo general y militar a Mursi, lo encerró en prisión y actualmente este hombre está purgando una condena. También fue durante su gobierno que Hosni Mubarak salió libre, a pesar de que sobre él pesaban varios crímenes en contra de su pueblo. Y obviamente Mubarak apoyó en secreto al Sisi para que diera el golpe de estado. Pero una de las cosas que al-Sisi ha hecho durante su gobierno es literalmente bajar un poco los ánimos de la gente musulmana. Ha cerrado mezquitas en Egipto, ya que consideraba que quizás eran un peligro para focos terroristas. Esto obviamente es raro, ya que Egipto es un país muy conocido por su tradición islámica, pero bueno, también viven cristianos y otras cosas. Al-Sisi este año volvió a lanzarse a las elecciones donde ganó con una gran mayoría, a pesar de que los egipcios no creían en él ni en su posibilidad de cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque al-Sisi representa literalmente lo que ocurrió durante lo largo de la historia de Egipto, es decir, Egipto no ha podido tomar las riendas de su poder y cambiar un gobierno por otro. Después de Nasser, que quizás es el presidente más querido y recordado en Egipto,
los otros dos presidentes como Sadat, Mubarak y Mursi, que quizás Mursi tiene la carga de ser un presidente electo por vía popular, hacen que el egipcio quizás ya no sienta esa preocupación por votar, por hacer sentir su voto, y eso preocupa. Al-Sisi, perdón, estará en el poder más tiempo, ganó las elecciones. Pero lo que preocupa es que parece ser que las primaveras árabes terminaron siendo un fracaso, a excepción de Túnez, en la práctica en gran parte de los países donde se logró. Quizás este especial sobre los países donde hubo primaveras árabes muy conocidas termina hablando de Siria, y es lo más probable, ya que muchos canales lo han mencionado. Sin embargo, el video sobre Siria lo haré en un futuro, ya que por ejemplo en esta época, quizás el próximo fin de semana, ya esté listo el video sobre las elecciones en México, ya que como dije, y soy muy respetuoso del calendario y organigrama que tengo, voy a hablar sobre estas elecciones y posteriormente en octubre, casi en octubre, volveré a hablar sobre las de Brasil. Pero bueno, esto ha sido todo amigos por el día de hoy, espero les haya gustado el video. Si les gustó no olviden dar un like, suscribirse, compartir el video. No olviden que este canal tiene un Patreon, si nos quiere colaborar sería un gran placer. Queremos hacer un contenido más fácil para ustedes, queremos expresar nuestra opinión y tener la libertad de mostrarla en YouTube. No olvide estar en mis redes sociales, ya tenemos Twitter, Facebook, Instagram. Sabemos que quizás no estamos usando mucho esas redes sociales, pero por favor síganos. Trataremos de enfocarnos más en ellas y saber cuándo subimos contenido y cuándo no. Así que bueno, muchas gracias, les deseo un feliz fin de semana. Si su selección sigue en el mundial, apóyela y deseo que les vaya bien. Un saludo y hasta luego.